Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, 11 de septiembre, en este jueves, recuerdo un año más y agradezco a Dios por mi bautismo. Hace 59 años, 1966, lleva peñan de Yarome, S.P. gracia tan importante del bautismo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra el otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Y así continúa esta palabra del Señor. Qué interesante, queridos amigos, lo que hoy nos propone en este día. En primer lugar, revestirnos, dice, de los sentimientos, peñan de Yara o era y Pupe, como era Jesús, como Dios ha manifestado su gesed, su misericordia, su amor hacia la creación. Lleva la encarnación para mostrarnos, caminar con nosotros. Y por lo tanto, dice, practiquen ustedes la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Practicar, queridos amigos, upea con das cuñas endunte vaina, sino que upea ñande peñas enduriré, ñamoyara en práctica. Elemento fundamental, elemento sustancial en nuestra vida y en nuestro camino cristiano. Pero, queridos amigos, como consecuencia tiene que ser el soportarse, dice, los unos a los otros y perdonarse mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra el otro. El soportarse quiere decir que nosotros aceptamos nuestras limitaciones y aceptamos también la limitación de nuestro hermano. Pero pean de Iseina, queridos amigos, que ñande peisha guarante maraboya lleva. Upeaco Iseina, dale será. Ella cuaque, ella peague a coangañe perú que va a po vender coere. Va ella va a pender a pisar ñande quiere te está soportando. Pero peisha y pea o mañana dejen de soportar, entonces dale. Coan a peño perdonar, a peño penuara, peya po peta pepuajú. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.